Sisters, vamos a terminar todavía faltan 2 iglesias, vamos a terminar esta. ¿Cuántas iglesias son? 7. 8 con camino de vida. 7, a ver quién dice 7. Entonces vamos en la quinta. 8, ¿quién da más? Aleluya. Estamos en Sardis, ¿no? Bueno, vamos a orar para empezar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, en esta hora de la noche, porque nos permites estar aquí en este lugar con tu mano derecha en tu cabeza y conmigo, Señor Jesús. En esta hora de la noche sujetamos y atamos todo espíritu contrario, lo echamos al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Llevamos todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. Señor, que nada me distraiga esos minutitos próximos y que podamos aprender todo lo que tienes preparado para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Rápidamente vamos ahí. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, que dice: el que tiene que los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Aquí por mucha atención, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahorita vamos a profundizar mucho en esta parte, pero vamos rapidito. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dice, aquí hay una palabra que atesora en tu corazón, dice: sé vigilante. Y la que está atrás de ti, sé vigilante, por favor. Y al que está enfrente, muévele, dile: sé vigilante. Tócalo. Y al que está a un lado, dile: sé vigilante. Dice: y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Fíjate, una cosa bien interesante es que nadie es perfecto, pero Dios le está pidiendo a esta iglesia que cumpla un mandato, y que es que sea vigilante. Pues Él sabe que nosotros fallamos, Él sabe que nosotros somos humanos, Él sabe que nosotros tendemos, ¿verdad?, a fallar muchas veces, y Él lo sabe porque dice: yo conozco tus obras, ¿verdad? Pero aquí hay una situación que tiene que ver con la condición del corazón, ¿verdad? De aquella persona que vive aparentando algo, pero al final es otra cosa diferente, porque dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Si muchas personas aparentamos algo, pero al final estamos muertos, ¿no? Y es como un ejemplo que podemos tener aquí en eso. Y luego dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, eres una iglesia imperfecta. Dice 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. O sea, fíjate, Jesús les está dando la puerta de salida. Jesús les está dando la clave. Mira que está en un lado: Jesús nos está dando la clave. Sí, nos está dando la clave. ¿Por qué? Porque nos está diciendo qué hagamos. O sea, no es como decir, no sé qué hacer, Señor. O sea, sé que estoy mal, pero luego, ¿qué hago? Sé que vivo una doble vida, pero ¿qué hago? Dime, ¿no? No es como solo saber eso, sino que Él da la clave y le dice a la iglesia qué tiene que hacer. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Dice que arrepiéntete. Amén. Esta palabra arrepentimiento significa, en el griego, tiene una palabra griega que se usa aquí. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia. ¿Cómo? Metanoia. A ver, repítelo conmigo: metanoia. Y esa palabra metanoia significa y quiere decir cambio de mente.
Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído de quién, de Cristo, de Dios, de todo lo bueno que Él nos ha dado. Y luego dice, guárdalo, atesóralo, cuídalo y ¿qué? Y arrepiéntete. Es quiere decir, tienes que tener un cambio de dirección. Ajá. Miren, hermanos, aquí es bien interesante, y esto se aplica también a la iglesia. Me decía un pastor, me dice, es que los jóvenes ya saben que todos les han dicho a los jóvenes que se porten bien. Los jóvenes lo han escuchado un montón de veces, que se porten bien. Sí, pero los jóvenes ya no quieren escuchar que se tienen que portar bien, porque eso ya lo saben de antemano. Lo que tienen que entender los jóvenes es que tienen que entender que Jesús está interesado por ellos y los ama. Eso es lo que los jóvenes tienen que entender. O sea, no solamente entender que se tienen que portar bien, sino que Jesús realmente está interesado por ellos y que los ama. Y dos, que solamente esto puede venir a través de una transformación. Digo conmigo, transformación, de una renovación. Entonces, ¿qué nos está llevando Jesús ahora a nosotros como iglesia? No solo a los jóvenes, sino a nosotros como iglesia. Que ya nosotros como iglesia ya nos han dicho que nos tenemos que portar bien. Eso ya lo sabemos. Sabemos que tenemos que obedecer a Dios. Eso ya lo sabemos de antemano y ya lo sabemos bien claro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A poco no sabes que te tienes que portar bien? Ahí está, ya lo sabemos. Pero tenemos que saber eso, lo siguiente, que no solamente entender que nos tenemos que portar bien, sino acordarnos de la indicación que tenemos en Cristo, que es que guarda sus palabras, guarda sus ordenanzas, guarda sus mandamientos, vive conforme a los mandamientos de Dios. Y deja que tu mente sea transformada, deja que tu vida sea renovada, que haya un cambio de mente, un cambio de dirección. La palabra cambio de mente tiene que ver también con un cambio de dirección. Eso es arrepentimiento genuino. Hermanos, esto no tiene que ver con llorar. Esto tiene que ver con un cambio del corazón. Llorar porque me sienta mal no quiere decir que estoy arrepentido. ¿Cuántas y cuántas personas vienen a llorar, no? Pero ¿cuántas y cuántas personas realmente están cambiando su manera de vivir? Cambiar su manera de vivir es entender que tú realmente estás arrepentido. Así es. No es cuestión de venir a llorar. Bueno, sí, en el momento que tú le estás pidiéndole a Dios que te perdone, también sí se te salen las lágrimas, ¿no? El redarguir de lo que hiciste mal, o de pensar que tienes de dos, o que Dios te perdone, o que así piensas, ¿no? Que te deseche de su presencia. Y sí, se te salen las de cocodrilo y lloras y bueno, te quebrantas ahí. Pero el verdadero arrepentimiento genuino no solamente tiene que ver con ese sentimiento del corazón, de esa emoción de la vida, de ese sentimiento de la vida. Tiene que ver con obedecer a Dios y trabajar en lo que me está haciendo daño. Es un cambio. La palabra metanoia es un cambio de mente, pero también es un cambio de dirección. O sea que si por ejemplo, si un ejemplo, no quiero decir que hay aquí personas, gracias a Dios ya se nos está quitando eso, pero si tú estás diciendo groserías y sabes que eso te está trayendo problemas, ¿qué tengo que hacer? Ese camino de groserías, ¿qué tengo que hacer? Ya no tengo que decir groserías. Eso es entender que estoy arrepentido. Un ejemplo básico, sencillo, de entender pues que es un cambio de dirección. Si ese camino de groserías me está llevando a mostrar un mal testimonio a la gente que me rodea, y eso está manchando mi vida y está deshonrando el nombre de Dios, porque no creas, la gente sabe que nos venimos a meter aquí a la iglesia.
La gente sabe que yo soy el pastor de aquí, o que somos los pastores de aquí, la gente lo sabe. Y yo estoy a los ojos de todos, y hago con que yo trate mal a mi esposa allá afuera, o trate mal a mis hijos allá afuera, o que me esté peleando, o que me escuchen estar murmurando en la calle. Porque van a decir, mire, si hiciste el pastor, hable de sus ovejas, ¿no? Porque saben que yo soy, que me meto aquí, que estoy aquí. Y ahora imagínense todos nosotros, si sabemos que de antemano ya tenemos que cambiar de dirección, pues ya entonces empecemos a dejar de decir groserías, empecemos a dejar de mentir, empecemos a dejar de ser deshonestos. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando la clave. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nos dé lo siguiente. Vamos a ver. Dice que acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Haz un cambio de mente. Pues si no velas, di conmigo, pues si no velo, o si no velamos. O sea, ¿qué es velar? Estar atentos, punto. Si no estamos atentos, ¿qué va a suceder? Vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. O sea, tenemos que entender que nuestra vida está en un reloj, que nuestra vida está en una pendiente, y que cualquier movimiento en falso podemos estar rindiendo cuentas con Dios en cualquier momento. O sea, no solamente quiere decir que te prepares para la venida de Cristo, para que el día que Cristo arrebate a la iglesia, hermanos. No solamente es la interpretación de eso. Estar preparados es estar pensando a dónde te va a agarrar Dios cuando te mande a cuentas. ¿Qué vamos a estar haciendo, o qué vamos a estar qué vamos a estar haciendo cuando Dios nos mande a llamar a cuentas? ¿Dónde va a terminar nuestra vida? Y la palabra prepararse es precisamente esa, entender que nuestra vida está en una pendiente y que tengo que estar sujeto a la voluntad de Dios, que tengo que estar viviendo una vida que santa y consagrada y agradable a Dios. Diga que está a tu lado, no te duermas, santa y consagrada a Dios. ¿Amén o no amén? Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Los que se están durmiendo, aguas, porque hoy puede venir el Señor y vámonos. Y cuando despiertes de ese sueño que te está dando ahorita, serás que despiertes aquí sin nadie, o será que se abran los ojos en la eternidad. Y luego dice aquí 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga, ¿qué dice? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y fíjate, lo que encontramos aquí es esto, ¿no? Cuando hay una historia, ya se las conté, en el año 549 a.C. fue tomado por el emperador Ciro. Dice, cuando uno de sus soldados fue y escaló la pared de la roca durante la noche, o sea, escaló la ciudad, las murallas, dice, y abrió las puertas a las personas. O sea, esta persona estaba nada más observando a que los que estaban arriba se descuidaran, se durmieran, para que este hombre, ¿verdad?, se escalara y se metiera y les abriera las puertas, ¿verdad? Aquí dice, y aprendió la ruta secreta. Cuando vio a uno de los guardias, fíjate bien, mira que está a tu lado, pon atención a esto, dice, cuando vio uno de los guardias que se había quedado dormido en su puesto del deber, dice, en ese momento quiso recuperar el casco que se le había caído de la cabeza. Los habitantes de la ciudad no aprendieron la lección, y 300 años después sufrieron el mismo destino. O sea, fueron conquistados 2 veces de la misma manera. Cuando Antíoco el Grande capturó la ciudad, el descuido, la pereza y el exceso de confianza llevó a la ciudad a la destrucción.
Una vez se dijo que junto a la cobardía y la traición está el exceso de confianza que conduce a la negligencia y a la pereza. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué les pasó? Que no aprendieron de su ¿qué? De su error. Se siguieron ¿qué? Durmiendo. Ya que está a tu lado, no te duermas, por favor. No aprendemos de los errores, ¿no? Y por esas dos dormidas, o sea, imagínate al guardia ahí, no creo que pase nada. La luna se ve muy bonita, se ve tranquila, pues qué padre, ¿no? Y de repente, y no se dio cuenta que lo estaban observando, que llevaban días, meses, si no es que años, pacientemente esperando la oportunidad para que se durmieran. En el momento menos pensado, este hombre se durmió y la ciudad fue conquistada por haberse dormido nada más. 2 veces les pasó y 2 veces fueron conquistados por ese error. No aprendieron la lección. Ya que está a tu lado, no aprendieron la lección. Y es en el confort y en la tranquilidad donde a veces nos sentimos bien. Dile, ten cuidado con que ya te empieces a sentir bien, porque cuando venimos a la iglesia y Dios nos libera y Dios nos sana y bueno, ya vamos bien tranquilos y decimos, no, hoy no voy a la iglesia, hoy no voy al estudio, hoy no voy a la intercesión, hoy me quedo, a fin que un día no va a pasar nada. Tú no sabes si es el momento que esté esperando el enemigo para tomar ese momento para destruirte. El enemigo estuvo pacientemente esperándote, imagínate así con sus ojos ahí bien clavados en ti, ¿no? Y de repente llegó una madrugada, una mañana, una tarde y dice, no, yo hoy no voy a esto, no voy a la iglesia, no voy a la oración. Y dijo el enemigo, ahí está, cayó. Y lo que te había costado tanto esfuerzo y tanta dedicación construir en el Señor, en Cristo, en un momento de descuido vino el enemigo y te robó todo lo que construiste. Ay, pastor, ¿cómo me dice eso? Lo hemos visto, hermanos, ya sabemos esa historia, pero vuelvo a regresar a esa historia porque es bien padre esta historia. David tenía que estar en la guerra. ¿Qué hizo? Se acomodó. ¿Por qué? Porque el reino prosperaba, el reino estaba bien, no le hacía falta nada. Y el rey David dijo, ay, que vayan a la guerra mis soldados, yo hoy me voy a quedar dormido en el palacio. Yo me voy a levantar más tarde, le voy a decir que me traigan el almuerzo y aquí la voy a disfrutar tranquilamente, ¿no? Y que se duerme David, ¿no? Se despertó tarde, se levantó y dijo, ay, qué rico es no ir a la iglesia. Ay, Dios, gracias, porque ese pastor no sabe. Que se vayan todos a la guerra. Que hay oren, que vayan y hagan el estudio. A mí que yo ya voy bien adelantada, no me interesa. De repente dice que David estaba así caminando por el balcón del palacio y de repente dice que volteó hacia abajo de la ciudad y vio a la mujer de Urías bañándose. Y le puso los ojos ahí y dijo, esa mera, tráiganmela, porque esta noche voy a pasar el tiempo con ella. Mientras Urías estaba peleando la batalla. Y ya se sabe en el cuento, ¿no? Ya saben la historia. ¿Qué pasó? Órale. Dios le cobró el hijo. Los otros hijos se le voltearon, se le vinieron encima. Vivieron con una atadura de mentira durante muchos años, desde Abraham. ¿Por qué? Por el descuido, por acomodarse, por el confort, la pereza, como dice aquí. ¿Y qué? El confort, la pereza y qué más, el exceso de confianza. Dile que está a tu lado, cuidado con los excesos de confianza. Por favor, no dejen de orar. Dile que está a tu lado, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de... Y miren, vamos a cultivar el hábito del ayuno. Ya vamos a terminar el libro del ayuno posiblemente para otras 2 semanas.
Pero ya nos está Dios preparando el corazón para meternos a ayunar. Si ya puedes ir ayunando, hazlo. ¿Por qué? Porque eso te va a fortalecer en tu vida, eso te va a preparar. Eso significa estar alertas. Dile que está a tu lado, estar alertas. Entonces esta iglesia hacía de todo, pero ¿qué le pasó? El exceso de confianza hizo que cayeran. Y luego el exceso de confianza te hace pensar que estás bien, ¿no? Lo que le pasaba a esta iglesia, el exceso de confianza le hacía a pensar que estaban bien, ¿no? Yo estoy bien, no tengo problemas, tengo recursos, no pasa nada, pues ahí me la llevo tranquila. Pero ¿qué dice? Tienes nombre de que vives, pero estás ¿qué? Muerta. Porque espiritualmente había perdido ¿qué? El verdadero propósito de Dios en su vida. Hay mucha gente que camina pensando que está bien delante de Dios, pero realmente el corazón está mal. Las intenciones del corazón son diferentes. Tú crees, y eso se llama, hermano, dile que está a tu lado, eso se llama autoengaño. Pensar que estás bien, pero que la realidad es que estás mal. Nos vivimos autoengañándonos, pensando que todo lo que hacemos está bien. Pero, ¿sabe lo que tenía el problema de la iglesia de Sardis? Es que tenían una doble moral. ¿Quién sabe esta palabra de doble moral? Que me la explique, así en breve. ¿Qué es la doble moral? Que actúan de frente de una manera y realmente subir eso. Tienen dos pensamientos a la vez, tanto para lo correcto y lo incorrecto. Sí. Lo ocupan de acuerdo a su favor. De acuerdo a su favor. ¿Qué más es una doble moral? Pues que predican una cosa y hacen otra. Exactamente. Bueno, ahí nos estamos dando las respuestas, ¿no? Eso es el problema que tenía esta iglesia. Que vivían una doble moral. Dile que está a tu lado. Cuidado con tener una doble moral. Dice, esta iglesia se estaba quedando en el pasado. No podemos vivir de las victorias pasadas. Era una iglesia que se había estancado en el pasado. ¿Cuántos nos hemos estancado en el pasado? Es que, fíjese, este mal lo tenemos ahora en muchas iglesias, ¿no? Y luego de repente hasta aquí también hemos tenido ese mal. Decir, no, es que antes hacían así y alababan a Dios así y cantaban así y veían esto y pasaba esto antes y siempre recordamos las victorias pasadas, de lo que antes, viviendo de lo pasado, sin entender que ahora tenemos un presente y que lo podemos cambiar y transformar y ser mejor que lo que fuimos en el pasado. Ya vemos creyentes así que estamos viviendo en el pasado, en nuestras familias, con nuestros esposos, con nuestros hijos, en nuestras relaciones, pensando que lo pasado es mejor que lo que Dios nos ha dado ahora. Y sin disfrutar. Ayer hablaba con una muchacha y le decía, es que dice la palabra de Dios que debemos de disfrutar nuestra vida. Y para que podamos disfrutar nuestra vida, la Biblia dice en Efesios 4 que tenemos que obedecer al Señor para poder disfrutar nuestra vida. Para vivir una vida íntegra y justa delante de Dios, porque eso dice la Escritura en Efesios 4, nos va a hacer disfrutar de la vida. ¿Cuántos estamos aquí disfrutando de la vida realmente? Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Ya no vivamos del pasado. Ya no tenemos que decir, es que antes era mejor. No, ahora Dios te dio la oportunidad de cambiar la historia. Entonces esta iglesia se estaba quedando estancada por estar nada más viendo lo del pasado. Como decía, antes me decía alguien por ahí, no voy a decir quién, pero me decía, es que antes éramos felices y no nos dábamos cuenta. Sin saberlo. Bueno, antes, pero ahora Dios nos está dando la oportunidad de ser mayormente que felices. Mira que está a tu lado, disfruta lo que tienes ahorita. Disfruta lo
lo que tienes ahorita. Y vive feliz con eso. Disfruta al esposo que tienes ahorita. Disfruta, si no tienes esposo, disfruta tú. ¿Cómo? Soltería. Disfrútalo. Disfruta tu soltería, disfruta tu matrimonio, disfruta a tus hijos, disfrútalos. No te quedes estancado en el pasado pensando que el pasado va a ser mejor que lo que ahora tienes. Porque la Biblia dice que todas las cosas que nos ayudan para bien. Amén. Y entonces la vida del creyente, la vida del cristiano es una avanzada. Les decía, tenemos que ir hacia adelante. Diga que está a tu lado, tenemos que ir hacia adelante. No podemos parar, no podemos detenernos. La vida de los cristianos debe ir hacia adelante, no podemos parar, tenemos que seguir adelante, no podemos detenernos. No podemos estancarnos, sino ir hacia el frente. Ir de victoria en victoria, como dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura, que el cristiano, el creyente debe ir de ¿qué? De victoria en victoria, de gloria en gloria, de aumento en aumento. Esa es la vida del cristiano. Pero tenemos problemáticas de vidas acomodadas. Tenemos problemáticas de vidas acomodadas, de vidas apáticas, conformistas, sin ver más allá de lo que la iglesia puede hacer. Hermanos, nosotros podemos hacer algo tremendo en el Señor. Nosotros podemos ser un canal tremendo en el Señor, pero nuestra apatía, nuestra falta de interés, nuestros excesos de confianza nos han encapsulado. Propiamente nos han encapsulado. ¿Qué estoy diciendo? Que nuestra vida de repente no dan el fruto que tiene que rendir. A lo mejor están dando el 5 o el 10. Y ahí nos quedamos rindiendo el 5 y el 10. Nos conformamos y decimos, no, hasta aquí la iglesia hasta aquí está bien. Pero no rendimos el 30, el 60, el 90, el 100. Porque hemos tenido excesos de confianza. Nos hemos encapsulado y estamos viviendo vidas apáticas. Y no digo que esta iglesia, gloria a Dios, que no. Pero es una situación que se está dando hoy en día. Ya la gente ya no quiere trabajar. O sea, me refiero, ya no queremos rendir frutos para el Señor. Ya no queremos predicar, ya no queremos tener gente, ya no queremos hablar a las personas. Ya nada más nos conformamos con venir a la iglesia, con hacer acto de presencia, pero no estamos trabajando y dando el fruto y el rendimiento que tenemos que rendir. Esa es una realidad. Por eso la Biblia dice que tenemos que prepararnos y estar velando. Aquella persona que se está preparando, ¿qué quiere decir? No solamente estar preparando, alguien tiene que trabajar. La persona que se prepara hace un esfuerzo por trabajar. ¿Para qué? Para prepararse. ¿Sí o no? Amén. Tenemos que trabajar para no quedarnos como sardis en el confort. Para no quedarnos como sardis en la... ¿Qué pasó? A ver, chécale. Para no quedarnos en el confort. Ya que está a tu lado, no te quedes en el confort. Y luego dice aquí, y tenemos que vivir y caminar como Él quiere que andemos. Isaías 11, 1 y 2. Ahora sí entramos en esta parte y con esto voy a cerrar porque es un poco largo. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Estos temas son bien bonitos, pero necesitamos el tiempo. Amén. Tiene que estar a tu lado. Necesitamos el tiempo, no te duermas y apunta. Yo sé que están haciendo un esfuerzo bien grande y se los agradezco, ¿va?
porque luego me aviento la voz, la dormilona y olvídate. ¿Qué dice aquí? Saldrá una vara del tronco de Isaí, dice, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando? De Jesús. Amén. Versículo 2. Y reposará sobre él, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová. En este caso le vamos a poner el Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. ¿Dónde se depositó el Espíritu de Dios en Jesús? ¿Cuándo? Acuérdense, ¿cuándo? Ahí es una pregunta de examen. Cuando lo bautizaron. Dice que ¿qué pasó en ese suceso? Que se abrió el cielo, se escuchó una voz, bajó en forma de paloma y dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Amén. Ahí se puso el Espíritu de Dios. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Ahora, siguiente. Y sobre él reposará el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, 2, Espíritu de inteligencia, 3, Espíritu de consejo, 4, Espíritu de poder, 5, Espíritu de conocimiento, 6, y Espíritu de temor de Dios, 7. Son los que mencionaba Apocalipsis. ¿Para qué? Para recordarle a la iglesia que tiene que vivir bajo estos principios del reino. En nuestra vida tenemos que tener el Espíritu de Dios, sí o sí, porque esto nos va a dar la victoria en todo lo que estamos viviendo en este final de los tiempos. Si no tenemos al Espíritu de Dios, no tenemos nada, porque el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Es la que vive y mora y reina en nuestras vidas. Es el Espíritu que nos da vida, que nos da vitalidad, que nos da fuerza, que nos da sentido de vivir. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos nada. Dile que está a tu lado: si no tienes al Espíritu de Dios, no tienes nada. Entonces la vida del verdadero creyente debe de estar dirigida por el Espíritu de Dios. Todo lo que hagamos, pensemos, tiene que estar dirigido por el Espíritu de Dios. Miren, hermanos, aquí es bien importante, porque luego me dicen: pastor, ¿qué hago? Digo, les doy un consejo, ¿no? Pero el consejo primordial es: ¿qué te dice el Espíritu a ti que tú hagas? Todo cristiano tiene que ir al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios le diga lo que tiene que hacer. Ay, entonces ¿para qué está usted, pastor? Bueno, sí, tal vez para recordarte estas palabras, porque a veces ponemos más nuestra confianza en lo que me pueda decir el hombre que en lo que me pueda decir el Espíritu de Dios. Y cuando te lo dice el hombre, lo que te dice el hombre, puede que la acierte o puede que falle. Pero lo que te dice el Espíritu de Dios jamás va a fallar. Y bajo este Espíritu tenemos que estar nosotros alineados. ¿Qué dice el Espíritu de Dios sobre esta situación, sobre este problema, sobre esta circunstancia, sobre esta dinámica que estoy viviendo, sobre esta decisión que voy a tomar? ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Iglesia de Santis Camino de Vida, alíñate al Espíritu de Dios. No preguntes a nadie. Alíñate al Espíritu de Dios. Pregúntale al Espíritu de Dios qué decisión tienes que tomar, qué tienes que hacer. Eso no te va a fallar jamás. ¿Por qué se presenta como el que tiene los 7 espíritus? Porque Él está esperando que nos alineemos a ellos, que sepamos que Él es la única fuente a la cual tenemos que recurrir día a día. ¿Qué otro espíritu? El espíritu de sabiduría. ¿Tú
quieres ser un hombre y una mujer sabia que edifique su casa, pide a Dios sabiduría, que dice la Escritura, el cual Él te la dará abundantemente y sin reproche. Hermanos, de verdad necesitamos un montón de sabiduría. Porque lo que nosotros decimos, hacemos y actuamos, de verdad, como dicen los colombianos, y no es grosería, pero ellos dicen, ¿cómo le embarramos? Nosotros decimos cómo la regamos y cómo nos equivocamos, más ética y técnicamente. Porque nos hace falta sabiduría. Tomamos decisiones mal, hablamos mal, vivimos vidas de acuerdo, como decía acá, de acuerdo a nuestro propio criterio, pensamiento. Y cómo de repente cuando estamos viviendo las consecuencias de eso, entonces ya tenemos un doble problema. ¿Por qué? Porque nos hizo falta ¿qué? Sabiduría. No, de verdad, hermanos, los invito a que junto con ustedes o nosotros juntos, no actuemos bajo nuestro propio pensamiento ni nuestro propio criterio. Hermano, la iglesia necesita actuar en sabiduría, preguntándole al Espíritu de Dios qué quiere Él que yo haga, qué quiere Él que yo diga, qué quiere Él que yo actúe, cómo quiere que actúe, de qué manera quiere que yo responda ante esta situación. Por favor, hagámoslo, porque estos tiempos lo requieren. Porque nos metemos en pleitos, nos metemos en problemas, nos metemos en deudas, y entonces después recibiremos el pago ¿de qué? De todo lo que decidimos sin sabiduría. Y nos hemos metido en una de problemas por eso. Entonces, por eso Jesús se presenta y dice: el que tiene los 7 espíritus, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres la iglesia de Cristo, tienes que vivir bajo estos principios. El espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría, el cual si tú se la pides te dará abundantemente y sin reproche. Espíritu de inteligencia. ¿Para qué necesitamos la inteligencia? Tener discernimiento. Para tener discernimiento. ¿Para qué otra cosa más necesitamos inteligencia? Ser inteligentes. Para saber responder. Para saber responder. Para retener lo que estamos aprendiendo. Para retener lo que estamos aprendiendo. Para distinguir entre lo bueno y lo malo. Para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ser inteligentes, que si esto viene de Dios o no viene de Dios. Porque esto lo vamos a usar en estos tiempos. Porque a lo malo le llamarán bueno. Y estos tiempos así son, hermanos. A lo malo le van a llamar y le están llamando bueno. Pero como nosotros no tenemos discernimiento y ni sabiduría, ni mucho menos inteligencia, nos vamos a ver películas que nos contaminan. Pastor, pero es una película. ¿Ve cómo está la sociedad? Cada día vamos en declive y en declive. La sociedad se está viniendo en colapso. ¿Por qué? Porque tanta basura que nos están metiendo a través de lo que escuchamos, a través de lo que vemos en las películas, a través de todo lo que se contamina en nuestra vida, por lo que entra por aquí con la ventana y por lo que entra por los oídos. Por eso, todo lo que entra aquí, todo lo que entra acá. Pero como no tenemos sabiduría ni inteligencia, le seguimos permitiendo a nuestros hijos que vean películas de muerte, que vean El Exorcista, que vean películas de los estos del arco iris, para no decir, porque luego lo suben a YouTube y luego ahí nos censuran. No quiero que nos censuren esa predicación, pero andan viendo ahí del arco iris, ¿no? Puros programas que contaminan el corazón de los niños. Pornografía. Eso. Gráficos, exceso de gráficos. Pero qué divertidos estamos. ¿No? ¿Sí o no?
nos hace falta ¿qué? Inteligencia. Por eso Él se presenta, el que tiene los 7 espíritus de Dios, porque la iglesia tiene que estar ¿qué? Marcada con estos 7 espíritus. Alineados a estos 7 espíritus, alineados a Cristo con esto en nuestras vidas. Lo necesitamos ser inteligentes. ¿Para qué? Para poder nosotros hacer frente en contra de las acechanzas del mundo, en contra de las acechanzas del enemigo. Necesitamos ser inteligentes y saber cómo vamos a seguir peleando esta buena batalla, porque nos está ganando. La realidad es que nos está ganando. ¿Por qué? Por la pereza, por el exceso de confianza y por la falta del Espíritu de Dios en nuestras vidas y por la falta de sabiduría y por la falta de inteligencia. Nos está ganando carrera. Entonces diga que está a tu lado, tenemos que redoblar esfuerzos. El otro es el espíritu de consejo. ¿Quieres un consejo? Ve allá. Conéctate, alíñate con el consejo de Dios. Y sí, la Escritura dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero ojo, en la multitud de consejos o de consejeros que están conectados y alineados a Cristo, no con la vecina, no con el compañero y la compañera de trabajo, no con las personas que encontramos en la escuela de nuestros hijos afuera, no están conectados con el Espíritu Santo. ¿Quieres un buen consejo? Conéctate con el Espíritu de Dios directo y pídele consejo a Él. Y dile, Señor, ok, entonces mándame a gente del reino de Dios. ¿Para qué? Para que entonces me aconsejen conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Porque, de verdad, la iglesia carece de eso. Y le va a pedir consejo al chismoso, a la chismosa, al mentiroso, le anda pidiendo consejo a medio mundo, pero nunca le pide consejo a Dios. Y lo peor de todo es que a veces le hacemos caso y nos va como nos va. Hace rato estábamos hablando de un caso por ahí, ¿no? De unas personas que ya venían a la iglesia, ¿no? Y de repente el afán de una persona que les empezó a llenar, ¿no? A confundir la cabeza. Que había un hombre que super predicaba y que no sé qué tanto, había un hombre que ¿no? Y entonces le inquietó el corazón de la familia. Y la familia, ¡pum!, se empezó a ir. Total que la persona que inquietó a la familia, que porque estaba con este hombre que super predicaba, ya ni siquiera está con este hombre. Pero la familia se dejó guiar y manipular. Y al final la familia ni aquí, ni allá, ni en ningún lado. Y la otra, mucho menos. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por los consejos ajenos. Porque nos hace falta sabiduría y inteligencia. Entender que no todo lo que nos dicen viene de Dios. Porque Dios no son emociones. ¿Sí o no? Consejo, el espíritu de consejo de Dios. ¿Quiere un consejo? ¿Cómo tratar a los demás? Vaya con Dios, ahí está la palabra. ¿Quiere un consejo? ¿Quiere saber cómo puede ser usted próspero? Vaya la palabra. ¿Quiere usted saber cómo tiene que ser una persona capaz? Vaya la palabra. ¿Quiere saber cómo arreglar problemas en su matrimonio? Vaya la palabra. ¿Quiere saber cómo vivir una vida diferente? Vaya la palabra. Vaya al consejo de la palabra. También dice el espíritu de poder. ¿Por qué de poder? Porque la iglesia tiene que estar alineada al poder dinámico de Dios, al poder dunamis. Diga que está a tu lado, dunamis. El poder de Dios, el poder dunamis. ¿Para qué?
para que podamos actuar conforme a lo que dice la Escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido ¿para qué? Para dar buenas nuevas a quienes, a los pobres. ¿A qué más? A los quebrantados, a los menesterosos. Ese es el poder dinámico de Dios. La iglesia necesita el poder dinámico de Dios. La iglesia tiene que tener la evidencia de que tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Para que cuando oremos por alguien se libere, para que cuando oremos por alguien se arrepiente y regrese al camino, para que cuando oremos por alguien en el nombre de Jesús, si es necesario, sane si Él quiere, o resucite. Ese es el poder dunamis de Dios. Ese es el poder de Dios. Por eso dice, el que tiene los 7 espíritus, y uno de esos espíritus es el poder, es la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y si comiésemos cosas mortíferas, dice la Escritura, nada nos dañará. Ese es el poder dunamis de Dios, el poder dinámico. Por eso Él se presenta de esta forma. ¿Para qué? Para que la iglesia empiece a caminar bajo estos principios. La iglesia de Sardis tenía que despertar. La iglesia de Sardis tenía que empezar a vivir bajo estos principios, bajo el poder de Dios, bajo la inteligencia de Dios, bajo la sabiduría de Dios, bajo el consejo de Dios, bajo el poder de Dios. Pero la iglesia de Sardis, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo la iglesia de Sardis? Todo lo que me dijeron estaba haciendo. Mira que está a tu lado, por favor. Algo de Sardis tenemos. No sé en qué, pero algo tenemos. No, por eso le decía, no todo es para nosotros. Pero sí hay cosas que se identifican con lo que estamos viviendo. Queda otro espíritu, el espíritu de conocimiento. Hermanos, la iglesia de hoy necesita el conocimiento fidedigno y puro de la palabra de Dios. No inventos, no genealogías huecas humanas, no filosofías. Necesitamos el conocimiento de Dios fidedigno y puro. La revelación pura de la palabra, dice la religión pura y sin macula, dice el apóstol Pablo. ¿A qué me refiero? Que necesitamos ser conocedores de la Escritura, del conocimiento de la pura Escritura. Necesitamos ser iglesias escriturales y no iglesias emocionales. Escúchenme, necesitamos ser iglesias escriturales y no emocionales. Que tengamos este conocimiento sólido y puro en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque el conocimiento puro de la verdad nos hace personas más como Cristo, nos hace personas más fuertes en la debilidad, nos hace personas con mayor autoridad en los problemas, en las dificultades, en los ataques del enemigo, en las enfermedades. Cuando tenemos la revelación pura de Dios en nuestra vida, la Escritura pura en nuestras vidas, entonces no somos personas acartonadas, sino somos personas llenas del poder y la autoridad de Dios. Amén. Necesitamos más conocimiento de la palabra de Dios. Y eso no les va a gustar a muchos. Dile, no dejes de venir ahorita que escuche esto. Dígaselo, no deje de venir ahorita que escuche esto. Otra vez voy a hacer hincapié. No todo lo que ve en las redes sociales está direccionado escrituralmente. A veces es pura emoción. Deje de ver las redes sociales. Deje de ver YouTube y todo. Sea más escritural. Nos tenemos que orientar con la palabra.
Las veces que usted vaya a TikTok, quiera ver video, mejor abra su Biblia, llévesela a su negocio, llévesela a su trabajo, cárguela, carguémosla, porque nos está dando el síndrome de las pantallas y nos está dando el síndrome de la ignorancia. Y nos está dando, digo que nos está, no estoy diciendo que les está, nos está dando el síndrome de la dependencia. De los videos. Ya no leemos, ya no abrimos nuestra Biblia, ya prendemos nuestro celular y vemos a Cash Luna y vemos a Jesús Adrián Romero y no sé qué tantos hay, Andrés Spiker, Willy Graham, Bay Graham, no sé cómo. Y luego, cuando vienen tus problemas, cuando vienen los problemas en tu matrimonio, ¿cómo los enfrentas? Ya estamos llorando porque no sabemos qué hacer. Cuando vienen tus problemas económicos, ya estamos lamentándonos porque no sabemos a dónde ir. Y vamos y nos endeudamos o hacemos otras cosas. ¿Sabes por qué? Porque le hacemos caso a un mensaje bonito, pero no estamos siendo personas escriturales. Porque otra vez, el que tiene la escritura, el que profundiza en la escritura, el que profundiza en la palabra, va a enfrentar esos con convicción y no con emocionalismo ni sentimentalismo. Vamos a llorar, pero vamos a llorar de rodillas orando. Y no nos vamos a rajar, vamos a estar ahí orando y clamando a Dios hasta que el Señor responda, porque el cristianismo emocionalista es aquel que viene la prueba y ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere ayunar, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere nada, ya no quiere relacionarse. Pero el cristiano escritural es el que se pone en la brecha. Dime que está a tu lado. Necesitamos ser cristianos con el conocimiento de la palabra. Porque tenemos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de ¿qué? De conocimiento. Él nos revelará toda verdad. Porque Él es la verdad. Y por último, el Espíritu de temor de Jehová. La iglesia tiene que estar alineada a este espíritu del temor de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué temor de Dios? ¿Qué es temor de Dios? Respeto a Dios. Respeto a Dios. Hacerlo No hacer lo que no le agrada. Exacto. ¿Qué más es temor a Dios? A ver, díganme para terminar. Ya finalicé. Cuidar la salvación con temor y temblor. Cuidar la salvación. ¿Dónde? El pronto va a venir. Si no nos vamos a quedar. ¿Qué es temor de Dios? Es cuando ya tienes establecido y con convicción y con fe en tu corazón lo que es bueno y lo que es malo. Entonces cuando ya hay convicción de fe de lo que es malo, ahí entra el temor. ¿Por qué? Porque ya cuando se te presenta el pecado, entonces tú ya dices, pues esto no lo voy a hacer porque no le agrada a Dios, pero viene desde el corazón. Claro. ¿La mano sí vas a decir? Entonces él es el que tiene el espíritu de temor. Porque dice que él está sujeto al Padre. Tener temor a Dios es estar sujeto al Padre. Tener temor de Dios es
realmente honrarlo a Él por lo que Él es. Y esa es la convicción que tiene que tener la iglesia de ahora. Porque si tú no honras a Dios, cualquier cosa que se nos presente en el día a día, vas a tropezar y caer. ¿Por qué viene esa falta de temor a Dios? Otra vez, con esto termino. Por falta de conocimiento. Por falta de todo lo que acabamos de ver. Porque se ama más la dádiva y no al dador. Claro. ¿Qué más? Pues por lo que acabamos de ver. Porque no estamos conectados al Espíritu Santo, porque no hay en nosotros un espíritu de sabiduría, porque no tenemos la inteligencia de Dios, porque no está el consejo de Dios en nuestras vidas, porque no hay poder en nosotros, no hay autoridad, ni mucho menos conocimiento de lo que Él quiere para nuestras vidas. O sea, como quien dice, estamos ¿qué? Navegando sin rumbo y sin dirección. Y vacíos. Pensando que somos una cosa, pero en realidad estamos haciendo otra totalmente diferente. Está bueno, ¿no? Ponga por Espíritu, oramos. Señor. Apocalipsis es muy extenso todavía. Nos podamos detener en esta iglesia un montón, pero